Hola, les habla la profesora Laura. Estamos en nuestra clase habitual de estudio de la naturaleza. Fíjense que ya vamos en el objetivo número 4 y en este caso vamos a hablar sobre las propiedades físicas de la materia. Parte 1. Recordemos que siempre nuestras clases se dividen en dos partes, una por semana. Específicamente vamos a hablar sobre los conceptos básicos como lo son materia, materiales y qué son propiedades, específicamente también las propiedades de los materiales y los estados físicos de la materia. Bien, prosigamos. Fíjense que todos los objetos, todos los cuerpos que forman parte de nuestro entorno, de nuestro contexto, presentan cualidades que permiten describirlos y apreciarlos. Por lo menos ustedes que están en sus casas, la cama, la mesa, las almohadas, un jarrón, un plato, una cuchara, etcétera, tienen características comunes de acuerdo a un componente fundamental que los constituye. Este componente básico es algo que se llama materia. Se conoce por sus manifestaciones en el mundo físico. A un cuaderno lo podemos tocar. Si lo agarramos, notamos que tiene un cierto peso, que es como llamamos familiarmente la masa de un cuerpo. Y donde éste se encuentre va a ocupar un espacio, que es el volumen del cuerpo. La masa y el volumen son entonces las dos cualidades esenciales que nos permiten definir la materia. Es por esto que la materia, y se los coloqué aquí, es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Allí les coloco como el ejemplo anterior, el oro, la plata, la arena, el aluminio y todos estos materiales están formados por materia. Ahora bien, la materia se nos presenta de diferentes formas, como la madera, el acero, el vidrio, el papel, y es lo que conocemos como materiales. ¿Ok? Los materiales es cada tipo de materia que se utiliza para fabricar algo en específico. Y las propiedades son todas aquellas cualidades, características que nos permiten reconocer o identificar con bastante exactitud a los materiales. Es por esto que las propiedades de todos estos materiales, lo que lo hacen diferente el uno del otro, existen múltiples tipos de materiales. Cada uno tiene sus características específicas, lo que lo hace diferente el uno del otro. La materia se nos puede presentar de varias formas, madera, acero, vidrio, papel. Lo que los diferencia es su masa y volumen. Estos son atributos que tiene cada uno de forma específica, que también son llamados propiedades, lo que les decía, son características. Las propiedades se pueden dividir en propiedades extensivas y propiedades intensivas. Anteriormente conocidas como propiedades no características. En este grupo están la masa, el volumen y la temperatura. Estamos hablando de propiedades extensivas. Un tipo de propiedad extensiva es la masa. La masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo. La unidad base de medida para la masa es el kilogramo, todos lo conocemos muy bien, sus siglas son la K mayúscula y la G minúscula, y sus submúltiplos de mayor uso son el gramo, que se representa con la G minúscula, y el miligramo con la MG. Es por esto que aquí les coloco un ejemplo, un kilogramo es igual a 1000 gramos y un gramo es igual a 1000 miligramos. ¿Okay? Por ejemplo, una taza de leche y una taza de café representan un mismo volumen, espacio ocupado por los líquidos en la misma taza del mismo tamaño. Siendo la leche y el café materiales distintos, el mismo caso se nos presenta con respecto a la masa. Se puede tener 1 kilo de sal y 1 kilo de azúcar y que ambos materiales se encuentren a 26 grados centígrados. Pero ¿qué pasa? Que el material es distinto
¿ok? Tienen propiedades distintas y esta propiedad se podría verificar probándola, utilizando los sentidos. Podemos distinguir que una es salada y otra es dulce, pero ambas pesan lo mismo y ambas ocupan un mismo volumen. Otro tipo de propiedad extensiva tenemos el volumen, es el espacio ocupado por un cuerpo. La unidad para medir volumen es el metro cúbico, aunque para líquidos y gases son más utilizados las medidas de capacidad como el litro. Existen equivalentes entre las medidas de capacidad y las de volumen. Pudiéramos, en este caso, un ejemplo. Si pudiéramos sumergirnos de pie en un tanque con la máxima cantidad de agua que puede contener, al introducirnos saldría el agua del tanque, ¿cierto? Esa cantidad de agua desalojada equivale al volumen de tu cuerpo, espacio que ocupas dentro del tanque con agua. En el laboratorio se utiliza el cilindro graduado para este tipo de experiencia, con sólidos irregulares. Si el material se encuentra en estado líquido o gaseoso, se utilizan instrumentos con una escala graduada, como lo son cilindros graduados, las pipetas, los tubos de capacidad determinada para contener gases. Es por esto entonces que el volumen es el espacio ocupado por un cuerpo. En la lámina anterior, que no lo mencioné, también está la temperatura como un tipo de propiedad extensiva, es la medida de la intensidad de calor de un cuerpo. El calor es una forma de energía que se transfiere a un cuerpo de mayor temperatura a otro de menor temperatura, de las cuales nosotros utilizamos. La temperatura se mide en grados, existen varias escalas de medición de las cuales nosotros utilizamos, la escala de Celsius o la de grados centígrados. ¿Ok? Entonces, estos tres elementos forman parte de las propiedades extensivas. Podemos diferenciar un material con estas tres cualidades: volumen, temperatura y masa. Ahora existen las propiedades intensivas, permiten reconocer y diferenciar un material de otro. Este conjunto de propiedades no varía de acuerdo a la cantidad de material que se estudie. Aquí se encuentran la densidad, el punto de fusión y el punto de ebullición. Cuando hablamos de densidad, es la relación que existe entre la masa de una sustancia o de un cuerpo y su volumen. Se trata pues de una propiedad intrínseca, ya que no depende de la cantidad de sustancia que se considere. La ecuación matemática es masa entre volumen, allí se las estoy colocando. D es igual a masa entre volumen. La densidad es un valor constante para cada tipo de material, independientemente de la cantidad del mismo que dispongamos. Las unidades para expresar la densidad es G sobre cc o G sobre ml para sólidos y líquidos y GL para gases. Un ejemplo, fíjense que aquí tenemos un cuadro. En este caso, aquí se está apreciando un solo material. Y este material, en esta tabla, que contiene la masa, el volumen y la densidad, para 5 muestras de hierro. El material es el mismo. Ahí dice muestra ABC, son 3 muestras, perdón. 3 muestras para hierro. La primera muestra resulta que pesaba 19,65 gramos. La B, o la muestra 2, pesaba 39,30 gramos. Y la muestra 3, o C, pesaba 58,90 gramos. Fíjense que el volumen varía y la densidad es la misma. La densidad es prácticamente la misma. Entonces, por eso es que la densidad es un valor constante para cada tipo de material, independientemente de la cantidad del mismo que dispongamos. ¿Ok? Ojo con eso. Tenemos entonces por último las otras dos propiedades intensivas, como lo son el punto de fusión y el punto de ebullición.
Cuando hablamos de punto de ebullición, un ejemplo muy sencillo, simplemente ponemos a calentar agua. Cuando el agua hierve, ese gas que se desprende es cuando hablamos de punto de ebullición. Es la temperatura donde un material pasa de estado líquido a gaseoso. Y el punto de fusión es cuando los materiales cambian de estado sólido a líquido. Sería lo contrario. Entonces, estas tres cualidades, estas tres propiedades, estas tres características también ayudan a distinguir a un material. No todos los materiales van a hervir a una determinada temperatura, no todos los materiales van a hacer fusión en una misma escala. O sea, cada material tiene sus propiedades específicas o cualidades específicas que lo van a diferenciar el uno del otro. Hasta acá la clase del objetivo número 4, parte 1. La parte 2 irá referida a otros tipos de cualidades y bueno, ya eso lo hablaremos la semana próxima. Gracias.